Llevas horas intentando calmarte y no puedes. Y lo más desesperante no es la emoción en sí, sino que sabes perfectamente que estás exagerando y aún así no puedes parar. Tu mente sigue girando en círculos, construyendo argumentos, imaginando escenarios que todavía no han pasado, ensayando conversaciones que quizás nunca tendrás, y cuanto más intentas detenerla, más rápido gira. Eso no es debilidad, eso no es falta de voluntad, eso es algo mucho más profundo, algo que tiene nombre, que tiene estructura, y que una vez que lo entiendes de verdad, cambia completamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Lo que vas a descubrir en este video no es una lista de técnicas de respiración ni frases motivacionales. Es la arquitectura real detrás de por qué tu mente te secuestra y cómo los estoicos encontraron hace 2000 años la única salida que realmente funciona. Antes de continuar, quiero que pienses en la última vez que una emoción te controló completamente. La última vez que el miedo te paralizó, que la ira te hizo decir algo que no querías decir, o que la ansiedad te robó una noche entera de sueño. Y quiero que recuerdes no solo lo que sentiste, sino lo que pensaste de ti mismo después. Porque hay dos tipos de sufrimiento en esa experiencia. El primero es la emoción misma, y el segundo, que casi siempre es peor, es el juicio que te haces por haberla sentido. Los estoicos tenían un nombre para ese segundo nivel de sufrimiento, y entender por qué existe cambia todo lo que crees saber sobre el autocontrol y la fortaleza mental. Este video va a llevarte por un camino que empieza en la superficie de tus emociones más difíciles y termina en algo que muy pocas personas alguna vez logran ver con claridad. La persona que podrías ser si dejaras de luchar contra ti mismo de la manera equivocada. 1. La tormenta que vive dentro de ti. Hay algo que nadie te explica cuando eres joven sobre las emociones difíciles, y es que no son accidentes, no son fallas del sistema, no son señales de que algo está fundamentalmente roto en ti, sino que son el resultado predecible y casi matemático de cómo funciona un cerebro humano que intenta sobrevivir en un mundo que ya no se parece en nada al entorno para el que fue diseñado. Tu cerebro evolucionó durante millones de años en un contexto donde el peligro era físico, inmediato y concreto, donde el miedo significaba un depredador real, donde la ira era una respuesta de supervivencia ante una amenaza tangible, donde la ansiedad era una señal de alerta ante condiciones ambientales que podían matarte en cuestión de horas. El problema es que ese mismo sistema, perfectamente calibrado para la sabana africana, ahora está intentando procesar correos electrónicos no contestados, conversaciones incómodas con tu jefe y la incertidumbre sobre el futuro, y lo hace con la misma intensidad biológica con la que tus ancestros enfrentaban leones. Eso significa que cuando sientes miedo por algo que intelectualmente sabes que no es una amenaza real, tu cerebro no está cometiendo un error, está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, solo que en el contexto equivocado. Marco Aurelio lo entendía de una manera que resulta asombrosa, considerando que vivió en el siglo II después de Cristo, sin neurociencia, sin psicología moderna, sin ninguno de los instrumentos conceptuales que tenemos hoy, y aún así escribió en sus meditaciones algo que los neurocientíficos modernos confirman, que el juicio que hacemos sobre los eventos es lo que determina nuestra respuesta emocional, no el evento en sí mismo. Esto no es una idea abstracta ni un consuelo filosófico vacío. Es una descripción técnica de cómo funciona realmente el cerebro humano, y una vez que la absorbes de verdad, deja de ser filosofía y se convierte en la herramienta más práctica que jamás hayas tenido. La tormenta emocional que sientes no nació en el evento que la desencadenó. Nació en el espacio entre ese evento y la interpretación que tu mente construyó sobre él. Y ese espacio, por pequeño que parezca, es donde todo puede cambiar. Lo que hace que esta tormenta sea tan difícil de detener no es su intensidad, sino su velocidad. Porque el proceso desde el estímulo hasta la emoción completa puede ocurrir en fracciones de segundo, tan rápido que parece que la emoción llegó antes que el pensamiento, tan rápido que juras que no hubo ninguna interpretación de por medio, que simplemente sentiste. Pero los estoicos insistían, y la neurociencia moderna confirma, que siempre hay un juicio, siempre hay una evaluación,
Siempre hay una historia que tu mente construye sobre lo que está pasando, y que esa historia es la que produce la emoción, no el hecho desnudo. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, que conoció el sufrimiento de una manera que la mayoría de nosotros nunca conoceremos, decía que los hombres no son perturbados por los eventos, sino por las opiniones que tienen sobre los eventos. Y esta frase, que parece simple al leerla, contiene una de las verdades más radicales y más difíciles de integrar que existe sobre la naturaleza de la mente humana. La pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo no es cómo detener la tormenta, sino de qué material está realmente hecha, porque solo cuando sabes de qué está hecha, puedes hacer algo diferente con ella. 2. ¿Por qué tu mente te miente con tanta convicción? Esa pregunta, ¿de qué material está hecha la tormenta emocional?, nos lleva a un territorio que resulta profundamente incómodo para la mayoría de las personas, porque implica aceptar algo que el ego resiste con toda su fuerza, que gran parte de lo que crees sobre la realidad en los momentos de mayor intensidad emocional es, técnicamente hablando, una ficción. No una mentira deliberada, no una invención consciente, sino una reconstrucción que tu mente hace a una velocidad extraordinaria, usando patrones del pasado, miedos heredados y suposiciones que nunca has examinado, y que presenta todo eso como si fuera la realidad objetiva e indiscutible. Los psicólogos cognitivos llaman a esto distorsiones cognitivas. Los estoicos lo llamaban falsas impresiones, y ambos sistemas llegan al mismo punto de partida. El problema no es el mundo. El problema es el modelo del mundo que tu mente construye y luego confunde con el mundo mismo. Piensa en la última vez que sentiste ansiedad anticipatoria. Esa sensación de que algo malo va a pasar, de que no estás preparado, de que las cosas van a salir mal. Y date cuenta de cuántas veces en tu vida esa predicción específica resultó exactamente tan catastrófica como la habías imaginado. La respuesta honesta, para la gran mayoría de las personas, es casi nunca, o con una frecuencia tan baja que estadísticamente no justifica el nivel de sufrimiento invertido en anticiparla. Pero eso no importa, porque tu mente no opera con estadísticas, opera con patrones emocionales. Y si en algún momento del pasado algo salió mal de una manera que te afectó profundamente, tu mente registró ese patrón y ahora lo aplica indiscriminadamente a situaciones que apenas se parecen a aquella original. Séneca lo describió con una claridad que corta el aire. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y no lo dijo como consuelo, lo dijo como diagnóstico, como la identificación precisa de un mecanismo que opera en todos los seres humanos sin excepción. Lo que hace que este mecanismo sea tan poderoso y tan difícil de interrumpir es que se siente completamente real, no como una interpretación, sino como una percepción directa, no como una historia que tu mente está construyendo, sino como la realidad tal y como es. Cuando estás en medio de un ataque de ansiedad, el peligro se siente tan real como si estuvieras parado frente a ese león del que hablamos antes. Cuando la ira te consume, la injusticia que percibes se siente tan absoluta y tan obvia que no puedes imaginar que alguien con acceso a la misma información pudiera ver las cosas de manera diferente. Y aquí está el dato que más deberías recordar de todo este video. La convicción con la que una emoción se presenta no es evidencia de su exactitud. La intensidad con la que algo se siente no es prueba de que sea verdad. Y confundir la fuerza de una emoción con la validez de la interpretación que la produjo es el error fundamental que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en sus propios ciclos de sufrimiento. Los estoicos no descubrieron cómo sentir menos, descubrieron cómo examinar más, y esa distinción es todo. 3. El momento exacto en que pierdes el control. Entender que tu mente construye ficciones emocionales es una cosa, pero hay algo todavía más específico que necesitas identificar. Algo que los estoicos señalaron con una precisión quirúrgica y que la psicología moderna ha tardado siglos en redescubrir. Existe un momento exacto, un punto de inflexión específico en el proceso emocional, donde todavía tienes poder, donde la emoción no te ha consumido todavía, donde la decisión de cómo responder todavía está disponible. Y la gran tragedia es que la mayoría de las personas no saben que ese momento existe hasta que ya pasó.
Los estoicos llamaban a ese momento el punto de la impresión inicial, la primera chispa antes del incendio, el instante entre el estímulo y la reacción donde vive, según Epicteto, la única libertad real que un ser humano puede tener. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, llegaría siglos después a la misma conclusión y la expresaría de una manera que se ha convertido en una de las citas más citadas de la psicología moderna. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. El problema es que ese espacio, que en teoría existe siempre, en la práctica se comprime hasta casi desaparecer cuando la carga emocional es alta, cuando estás cansado, cuando te sientes amenazado, cuando la situación activa uno de tus patrones más profundos y más antiguos. Es como intentar leer letra pequeña en la oscuridad. El texto existe, la capacidad de leer existe, pero las condiciones hacen que el proceso sea casi imposible. Y aquí es donde la práctica estoica se vuelve no solo filosófica sino técnica, porque los estoicos no simplemente identificaron ese espacio y luego se encogieron de hombros, sino que desarrollaron métodos específicos, ejercicios concretos, prácticas diarias diseñadas para ensanchar ese espacio con el tiempo, para que cuando llegara el momento de alta presión emocional, hubiera suficiente espacio para que la razón pudiera actuar antes de que la reacción automática tomara el control. Marco Aurelio no se sentaba a escribir sus meditaciones por hobby, se sentaba a escribirlas como entrenamiento, como práctica deliberada de ese espacio, como la forma en que un atleta entrena el músculo que necesitará en el momento de máxima presión. Hay un patrón que se repite en casi todas las situaciones donde pierdes el control emocional, y reconocerlo es el primer paso para interrumpirlo, porque una vez que lo ves con claridad, deja de ser invisible y empiezas a tener algo de poder sobre él. El patrón funciona así. Primero llega el estímulo, algo que sucede en el mundo externo, o incluso un pensamiento que aparece en tu mente. Luego tu cerebro lo procesa en fracciones de segundo, usando tus patrones históricos, y produce una impresión inicial, una evaluación automática que dice, esto es una amenaza, o esto es una injusticia, o esto es peligroso. Y si no hay nada que interrumpa ese proceso, esa impresión inicial se convierte inmediatamente en emoción completa. La emoción se convierte en impulso de acción, y el impulso de acción se convierte en comportamiento. Todo antes de que tu corteza prefrontal, la parte pensante y racional de tu cerebro, haya tenido siquiera la oportunidad de participar. La pregunta que los estoicos se hacían, y que tú deberías hacerte ahora, es esta. ¿En cuál de esos pasos puedo intervenir y cómo? 4. Lo que el miedo realmente te está diciendo. La respuesta a esa pregunta empieza por entender cada emoción difícil de manera individual, porque el miedo, la ira y la ansiedad no son la misma cosa disfrazada de 3 maneras distintas. Son procesos con arquitecturas diferentes, con orígenes diferentes y con mensajes diferentes. Y tratarlos como si fueran idénticos es como intentar reparar 3 máquinas distintas con la misma herramienta. Empecemos con el miedo, porque el miedo es la más antigua, la más biológicamente fundamental, la que tiene raíces más profundas en la evolución y que por eso mismo es la más difícil de alcanzar con el pensamiento racional. El miedo no es una opinión, no es una elección, no es un signo de cobardía, es una respuesta del sistema nervioso autónomo ante lo que el cerebro ha clasificado como peligro. Y lo notable es que esa clasificación puede ser completamente equivocada, y el miedo seguirá siendo igual de intenso, porque el sistema que produce el miedo no distingue entre peligro real y peligro percibido. Lo que los estoicos entendían sobre el miedo, y que resulta extraordinariamente moderno, es que el miedo no habla sobre el futuro, habla sobre el pasado, porque la amenaza que tu mente está detectando siempre está basada en algo que ya ocurrió, en una herida anterior, en una experiencia de pérdida o humillación o dolor que quedó registrada y que ahora tu sistema de alerta reconoce en situaciones superficialmente similares. Cuando sientes miedo al rechazo, no estás sintiendo miedo por algo que todavía no ha pasado. Estás sintiendo el eco de todas las veces que el rechazo dolió en el pasado. Y tu cerebro, en su intento de protegerte, está activando esa alarma preventivamente.
Cuando sientes miedo al fracaso, no es el fracaso futuro lo que te asusta, es la memoria del fracaso pasado y el juicio que vino con él, el tuyo propio y el de los demás. Y tu cerebro está haciendo todo lo posible para que no tengas que volver a sentir eso. Entender esto cambia completamente la relación con el miedo, porque deja de ser una señal sobre el futuro y se convierte en información sobre el pasado. Y la pregunta correcta ya no es ¿cómo elimino este miedo?, sino ¿qué me está mostrando sobre algo que no he procesado todavía? Epicteto enseñaba que la práctica con el miedo no consiste en eliminarlo, sino en examinarlo, en preguntarle directamente qué es lo peor que podría pasar si la amenaza que señala se materializara de verdad, en llevar ese escenario hasta su conclusión más extrema, y luego preguntarse si esa conclusión es realmente tan insoportable como parece desde dentro del miedo. A esto los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la meditación sobre los males posibles, y no la practicaban como un ejercicio de pesimismo, sino como una vacuna contra el terror de lo desconocido. Porque lo que no hemos imaginado nos paraliza, pero lo que hemos imaginado con claridad y hemos aceptado como posible, pierde gran parte de su poder para perturbarnos. La paradoja del miedo es esta: intentar no pensar en lo que temes lo hace más grande, pero mirarlo directamente, con toda la atención y sin apartar los ojos, lo reduce a un tamaño manejable. Y esa es una de las verdades más contraintuitivas y más poderosas que el estoicismo tiene para ofrecerte. Y todavía no hemos llegado a lo que te va a decir sobre la ira. 5. La ira no es tu enemiga, es tu espejo. Si el miedo habla sobre el pasado, la ira habla sobre los valores. Y esta es quizás la afirmación más sorprendente que vas a escuchar en este video, porque estamos tan acostumbrados a pensar en la ira como en algo puramente destructivo, como en una fuerza que hay que suprimir o canalizar o eliminar, que olvidamos que la ira siempre apunta hacia algo que importa. No puedes sentir ira genuina sobre algo que no te importa en absoluto. La ira requiere que haya algo en juego, que haya un valor que percibes como violado, una expectativa que se rompió, una injusticia que contradice algo que en algún nivel profundo crees que debería ser de otra manera. Séneca escribió un tratado completo sobre la ira, y lo que resulta fascinante es que en ningún momento dice que la ira es simplemente mala o que hay que eliminarla, sino que dice que la ira no controlada es el resultado de una mente que no ha aprendido a distinguir entre lo que depende de ella y lo que no depende de ella, entre lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar. La estructura de la ira, cuando la examinas con cuidado, siempre contiene una expectativa frustrada. Siempre hay un debería implícito. Él debería haberme tratado con más respeto. Ella debería haber cumplido su promesa. El mundo debería funcionar de una manera diferente a como está funcionando. Y aquí está el espejo que la ira te está mostrando. Esos debería revelan con una claridad brutal qué es lo que más valoras, qué es lo que defines como justo, qué es lo que consideras fundamental en tus relaciones y en tu visión del mundo. El problema no es que tengas esos valores. El problema es la creencia implícita de que el mundo y las personas que te rodean están obligados a respetarlos. Y cuando esa creencia choca con la realidad, la ira explota. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente, y esto es algo que escribió para su uso personal, no para publicarlo, que esperar que las personas sean diferentes de lo que son es tan irracional como enojarse con la lluvia por ser mojada, y que la única respuesta racional ante la conducta de los demás es ajustar la expectativa, no exigir que el mundo cambie para satisfacer el modelo que tienes de cómo debería ser. Pero hay algo que los estoicos matizaban con gran cuidado, y que es importante que entiendas para no malinterpretar todo esto como una invitación a la pasividad o a la resignación. Examinar la ira no significa validar la injusticia que la produjo. Si alguien te trató de manera genuinamente injusta, eso es real, eso importa, y el estoicismo no te pide que finjas que no importa ni que sonrías y sigas adelante como si nada hubiera pasado. Lo que te pide es que respondas desde la claridad y no desde la explosión, que actúes desde tus valores y no desde el impulso reactivo, que uses la información que la ira te está dando sobre lo que importa para tomar decisiones inteligentes, en lugar de dejar que la ira tome las decisiones por ti.
La diferencia entre una persona que actúa desde la ira y una que actúa desde los valores que la ira reveló es exactamente la diferencia entre el daño y la justicia, entre la reacción y la respuesta, y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo en términos de resultados reales en tu vida. 6. La ansiedad como ilusión del futuro. Si la ira es un espejo que apunta hacia lo que ya pasó y hacia lo que valoras, la ansiedad es algo fundamentalmente diferente porque su territorio es el único lugar que no existe, el futuro. La ansiedad vive completamente en el tiempo que todavía no ha ocurrido. Se alimenta de escenarios que son puras construcciones mentales, proyecciones de tu mente sobre lo que podría suceder, lo que probablemente sucederá, lo que inevitablemente sucederá si no haces algo al respecto. Y la crueldad de la ansiedad es que mientras más inteligente eres, más combustible tienes para construir esos escenarios con detalle y precisión y verosimilitud. Las personas más inteligentes que conozco también son, en muchos casos, las que luchan más con la ansiedad, precisamente porque tienen la capacidad cognitiva para construir predicciones elaboradas sobre el futuro y para imaginar con gran detalle todo lo que podría salir mal. Y eso que debería ser una fortaleza se convierte en una fuente constante de sufrimiento anticipatorio. Séneca tenía una manera de describir esto que resulta casi cruel en su precisión. No es que no nos atrevamos porque las cosas sean difíciles, sino que las cosas son difíciles porque no nos atrevemos. Y aunque esta frase se cita frecuentemente como motivación, lo que realmente está describiendo es el mecanismo de la ansiedad paralizante, ese ciclo donde el miedo al resultado negativo produce inacción, la inacción produce más incertidumbre, y más incertidumbre produce más ansiedad, hasta que la persona está completamente atrapada en un loop del que no puede salir, porque su mente está demasiado ocupada imaginando futuros catastróficos como para enfocarse en la única acción que podría cambiar algo: actuar en el presente. La ansiedad, en su forma más dañina, no es una respuesta al futuro, es una respuesta a la intolerancia a la incertidumbre. Y esa intolerancia se puede examinar, se puede cuestionar, se puede trabajar, pero solo si primero la identificas por su nombre correcto. Los estoicos tenían una práctica que se opone directamente a la lógica de la ansiedad, y es la práctica de vivir en lo que Marco Aurelio llamaba el momento presente, no como escapismo espiritual, sino como estrategia racional, porque el momento presente es el único en el que puedes actuar, el único en el que tienes algún tipo de poder real, y cualquier energía mental que inviertas en el futuro que no existe, todavía es energía que se sustrae directamente del presente que sí existe. Esto no significa que no puedas planear o anticipar o prepararte. Significa que hay una diferencia enorme entre la preparación racional y la rumiación ansiosa. La preparación identifica lo que puedes hacer y lo hace. La rumiación identifica lo que podría salir mal y lo repite en bucles sin producir ninguna acción. Y si ahora mismo hay una parte de ti que reconoce ese bucle, que sabe exactamente de lo que estoy hablando, porque lo vives regularmente, lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitas escuchar, porque ahora sí vamos a hablar de cómo interrumpirlo. Si este video te está ayudando a entender algo que llevas tiempo sintiendo, sin poder nombrarlo, te pido que consideres suscribirte a este canal, porque cada semana traemos exactamente este tipo de análisis profundo sobre psicología, estoicismo y filosofía aplicada a la vida real, sin filtros, sin simplificaciones, sin frases vacías, solo ideas que realmente cambian la manera en que te entiendes a ti mismo y al mundo que te rodea. Suscríbete, activa la campana y sigamos juntos. 7. El arte estoico de interrumpir el ciclo. Hablar de interrumpir el ciclo suena razonablemente simple cuando estás tranquilo, cuando tienes toda tu capacidad cognitiva disponible, cuando no hay ninguna presión emocional activa. Pero el desafío real es que los ciclos emocionales no se activan cuando estás tranquilo. Se activan exactamente cuando menos recursos tienes disponibles. Cuando estás cansado, cuando te sientes vulnerable, cuando algo te acaba de golpear en uno de tus puntos más sensibles. Y en ese momento la distancia entre saber que deberías usar una técnica y realmente usarla puede ser tan grande que parece insalvable.
Por eso los estoicos insistían tanto en la práctica anticipada, en ensayar mentalmente los escenarios difíciles antes de que ocurrieran, en familiarizarse con las propias reacciones emocionales en momentos de calma para poder reconocerlas en momentos de tormenta, y en construir hábitos mentales tan sólidos que funcionaran casi automáticamente, incluso bajo presión. El primer movimiento estoico para interrumpir el ciclo emocional no es cognitivo, y esto sorprende a mucha gente, porque tendemos a pensar que el estoicismo es todo pensamiento y razonamiento. Pero el primer movimiento es físico, la pausa. Cuando Epicteto hablaba de la capacidad de no actuar sobre la primera impresión, de suspender el juicio antes de reaccionar, estaba describiendo algo que en términos modernos llamaríamos regulación del sistema nervioso autónomo, la capacidad de insertar un espacio físico entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio no se crea con pensamiento, sino con detención, con respiración, con el acto deliberado de no hacer nada por un momento, cuando todo en ti quiere hacer algo. Marco Aurelio se decía a sí mismo en momentos de tensión que antes de hablar, antes de actuar, antes de responder, debía preguntarse si lo que estaba a punto de hacer venía de sus valores o de su estado emocional. Y esa sola pregunta, formulada honestamente, tiene el poder de cambiar completamente el curso de una situación. El segundo movimiento es lo que los estoicos llamaban el examen de la impresión, que es el proceso de tomar la interpretación automática que tu mente produjo sobre la situación y preguntarle con toda la seriedad que puedas: ¿es esto realmente así? ¿O es así como me parece desde dentro de esta emoción? ¿Lo que creo que está pasando es lo que realmente está pasando? ¿O es una de las historias que mi mente construye automáticamente basada en mis patrones y mis miedos y mis heridas anteriores? ¿La amenaza que estoy percibiendo es real o es proyectada, es actual o es un eco del pasado? Estas preguntas no son fáciles de hacerse en el medio de una tormenta emocional y no siempre producen respuestas claras de inmediato. Pero el solo acto de hacerlas activa la corteza prefrontal, trae de regreso la capacidad de razonamiento y empieza a crear distancia entre tú y la emoción, no para suprimirla, sino para relacionarte con ella desde un lugar diferente, desde un lugar donde eres el observador en lugar de ser el observado. 8. Reentrenar la mente, el método que los estoicos no llamaron terapia. Lo que acabas de aprender sobre examinar la impresión no es solo una técnica de emergencia para usar cuando ya estás en el medio de la tormenta. Es el fundamento de un reentrenamiento mental sistemático que los estoicos practicaban de manera consistente y deliberada durante años, entendiendo que la mente es un músculo que responde al entrenamiento, que los patrones de pensamiento son hábitos como cualquier otro, y que los hábitos pueden cambiarse, pero solo con práctica repetida y consciente en el tiempo. Hoy la terapia cognitivo-conductual, que es uno de los enfoques terapéuticos más validados científicamente que existen, opera sobre exactamente este principio, que los patrones de pensamiento automático pueden ser identificados, cuestionados y reemplazados con patrones más precisos y más funcionales. Y cuando lees sobre los orígenes de la terapia cognitivo-conductual, encuentras que sus fundadores, especialmente Aaron Beck y Albert Ellis, reconocieron explícitamente la influencia del estoicismo en su trabajo. El reentrenamiento estoico de la mente tiene varias prácticas concretas que vale la pena conocer con detalle. Y la primera es el journaling filosófico, que es lo que Marco Aurelio hacía con sus meditaciones y que consiste en escribir de manera honesta y sin censura sobre las experiencias emocionales difíciles del día, examinando qué ocurrió, qué interpretación produjo tu mente, qué emoción resultó, qué valores estaban involucrados y qué respuesta habría dado tu versión más sabia si hubiera tenido el control. No se trata de escribir para que alguien más lo lea, se trata de externalizar el proceso mental para poder verlo desde afuera, para poder examinar tus propios patrones con la misma distancia que usarías para examinar los patrones de otra persona. Y esa distancia, aunque parezca pequeña, es transformadora. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, el emperador de Roma, y aún así encontraba necesario sentarse cada mañana y cada noche a escribir sobre sus fallas, sus impulsos, sus miedos y sus aspiraciones.
No por humildad performativa, sino porque entendía que sin ese examen constante, la mente vuelve inevitablemente a sus patrones automáticos. La segunda práctica es la visualización negativa, que ya mencionamos brevemente cuando hablamos del miedo, pero que merece más desarrollo porque es quizás la herramienta más mal entendida del repertorio estoico. La premeditatio malorum no es pesimismo, no es catastrofismo, no es una forma de torturarte imaginando cosas malas. Es un ejercicio de familiarización con la impermanencia y con lo inevitable para que cuando las cosas cambien, cuando el dolor llegue, cuando la pérdida ocurra, tu mente no se vea completamente desbordada porque ya ha visitado ese territorio mentalmente. Los estoicos se preguntaban cada mañana, ¿qué podría salir mal hoy y cómo respondería si ocurriera? No para vivir en el miedo, sino para vacunarse contra la sorpresa, para mantener el agradecimiento por lo que tienen al visualizar su ausencia, para prepararse para la dificultad de manera que cuando llegue tengan recursos en lugar de verse completamente desarmados. Y hay una tercera práctica, la más poderosa de todas, que no tiene un nombre simple pero que cambia todo cuando la entiendes, y que vamos a explorar en la sección final de este video. La tercera práctica, esa que prometí al final de la sección anterior, no es un ejercicio específico con pasos numerados, sino una reorientación fundamental en la manera de relacionarte con tu propia vida interior. Y los estoicos la llamaban de muchas maneras diferentes, pero todas apuntaban al mismo principio. Dejar de dividirte a ti mismo en dos campos en guerra, el yo que quiere estar tranquilo y las emociones que perturban esa tranquilidad, el yo racional y el yo emocional, el yo que debería ser y el yo que es. Esta guerra interna, esta fragmentación donde una parte de ti juzga y condena a la otra parte, es en sí misma una de las fuentes más grandes de sufrimiento que existe, y es completamente innecesaria porque está basada en una premisa falsa. La idea de que hay un tú verdadero que no debería sentir lo que siente, y un tú defectuoso que siente lo que no debería. Tú eres el que siente el miedo y el que lo examina. Tú eres el que siente la ira y el que decide cómo responder. No son dos personas distintas, sino el mismo proceso en diferentes fases. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a trabajar contigo mismo, algo fundamental cambia. Lo que emerge de ese cambio no es una persona que ya no siente emociones difíciles, porque eso no es posible, y los estoicos nunca pretendieron que lo fuera, sino una persona que tiene una relación diferente con lo que siente. Una persona que puede estar en medio de la tormenta y saber que es la tormenta y no el cielo. Que puede sentir el miedo y reconocerlo como información en lugar de vivirlo como destino. Que puede sentir la ira y usarla como brújula de valores en lugar de dejar que sea un ariete de destrucción. Que puede sentir la ansiedad y reconocer que su mente está en el futuro y deliberadamente traerla de regreso al presente donde tiene poder real. Esta no es una transformación que ocurre de una vez. No es un momento de iluminación súbita después del cual todo es diferente. Es un proceso lento y a veces doloroso de práctica consistente, de caídas y recuperaciones, de días donde el ciclo se interrumpe y días donde te consume por completo, pero con una diferencia. Ahora sabes lo que está pasando, ahora tienes el mapa, y cuando tienes el mapa el territorio ya no es tan aterrador. Hay una frase que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que quiero que lleves contigo cuando termine este video, no como decoración para una pantalla de celular, sino como una herramienta real para el próximo momento difícil, y es esta. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase no es un eslogan, es una descripción técnica de la única zona de influencia real que tienes como ser humano. Y cuando la absorbes de verdad, cuando pasa de ser una idea interesante a ser una guía operativa para tu vida diaria, algo que era una carga se convierte en una liberación. Algo que parecía una debilidad se convierte en el punto de partida de tu mayor fortaleza. Y la persona que eras cuando empezaste este video, esa persona que estaba atrapada en la tormenta, sin entender de qué estaba hecha, empieza a transformarse en alguien que no solo puede sobrevivir la tormenta, sino que puede aprender a caminar a través de ella con los ojos abiertos, sin que el viento decida a dónde va. Eso es el estoicismo real, no una filosofía de insensibilidad,
sino una filosofía de poder interior. Y ese poder siempre estuvo disponible para ti, solo necesitabas saber dónde buscarlo.